No sé exactamente qué fue lo que me despertó aquella mañana, pero recuerdo con claridad que no fue el frío. En 2017 yo ya estaba acostumbrado a la temperatura brutal de esa zona remota de Soria, donde el invierno parecía quedarse a vivir para siempre. Lo que realmente me levantó de la cama fue un ruido seco, como si algo pesado hubiese golpeado la superficie helada del lago. Un golpe breve, luego silencio absoluto. Al principio pensé que era uno de esos crujidos naturales del hielo. O tal vez un jabalí intentando cruzar el lago congelado, cosa que a veces pasa cuando los animales se desorientan. Me asomé por la ventana solo para asegurarme de que no tenía un animal herido cerca de la cabaña, porque eso siempre atrae lobos. Lo que vi, sin embargo, fue algo que me hizo fruncir el ceño de inmediato, una pequeña nube de polvo blanco flotando sobre el hielo, como si algo hubiera golpeado desde abajo. Me quedé mirando un rato, sin moverme. Y entonces volvió a suceder. ¡Pum! La vibración fue tan fuerte que pude verla desde mi ventana, una sacudida que hizo temblar un pequeño sector de la superficie congelada, justo en una zona donde el hielo era más transparente por la profundidad. Algo estaba empujando desde debajo. Lo primero que pensé fue, una foca, pero aquí nunca hay focas. Ese pensamiento fue el primero que me hizo sentir un nudo en el estómago. Apoyé la mano en el cristal helado para ver mejor. La bruma matinal era espesa, y todo se veía deformado. Pero algo se movía allá afuera. Algo oscuro, grande, lento, un bulto arrastrándose bajo la capa de agua congelada. Entonces lo vi. Una mano. Una mano humana. Golpeó el hielo desde abajo con los dedos extendidos, como si buscara aire desesperadamente. Pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, casi huesudos, y la piel parecía gris, como piel muerta sumergida demasiado tiempo en el agua. Se quedó pegada al hielo durante unos segundos, temblando levemente, y luego desapareció hacia la sombra. Retrocedí un paso sin darme cuenta. Mi mente estaba tratando de explicarlo, ¿un buzo? ¿Un turista perdido? ¿Alguien atrapado bajo el hielo? Pero ninguna de esas ideas tenía sentido. Nadie iba allí. Ese lago estaba completamente abandonado desde hacía años. El golpe volvió con más fuerza, ¡pum! El hielo vibró como una membrana. Esta vez escuché un sonido ahogado, como el gruñido de un animal mezclado con un gemido humano. Algo estaba luchando allá abajo. Algo fuerte. Algo vivo. Me incliné hacia adelante, buscando la silueta entre el reflejo blanco del hielo. Fue entonces cuando distinguí otro detalle que me heló la sangre más que el propio clima, una masa oscura, probablemente un cuerpo, estaba siendo arrastrada bajo la superficie. Primero pensé que era un perro o un ciervo. Pero cuando el bulto giró ligeramente, vi claramente el contorno, era un sello muerto, un gran sello gris, rígido, como recién cazado. Y la mano que lo empujaba desde abajo no estaba intentando salvarlo. Estaba tirando de él. Jalándolo hacia las profundidades como si fuera un trozo de carne. Me quedé paralizado. Cualquier persona sensata habría salido corriendo en ese momento, pero yo no. No sé por qué. Quizá era la mezcla de miedo y curiosidad. Quizá era la certeza de que, si miraba un segundo más, vería algo que no debía ver. El bulto volvió a moverse, esta vez más rápido. La sombra que lo arrastraba golpeó el hielo otra vez, como si se frustrara. Pude ver burbujas oscuras elevarse desde la criatura oculta. El hielo tembló. Y luego, por unos 3 segundos eternos, la superficie se aclaró lo suficiente para revelar un rostro, uno que jamás olvidaré. Pero esa parte pertenece al siguiente capítulo. Me quedé mirando aquella sección del hielo como si mis ojos estuvieran clavados con grapas. La sombra seguía moviéndose allá abajo, empujando el cuerpo muerto del sello con una lentitud calculada, como un depredador que no tenía prisa. Yo sabía que tenía que alejarme, que nada bueno podía salir de acercarme a aquello, pero la curiosidad, esa condenada curiosidad humana, me empujó a actuar antes que el sentido común. Tomé mi abrigo grueso, el gorro de lana y las botas pesadas. Mientras me las ponía, sentí por primera vez esa punzada de duda, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Para qué salir?
¿Para comprobar qué monstruo estaba bajo el hielo? ¿Para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza? Aún así, abrí la puerta de la cabaña. El aire frío se metió en mis pulmones como cuchillas de vidrio. Cada exhalación salía como una nube espesa que se deshacía rápido. El silencio del entorno era absoluto, tan perfecto que cada crujido de mis pasos parecía un disparo. Avancé por el sendero angosto que llevaba hasta la orilla del lago. El hielo allí siempre era más claro, más limpio, porque la profundidad aumentaba de golpe. Y eso hacía que las sombras se vieran más nítidas. Y de repente la mano apareció otra vez. Golpeó justo debajo de mis botas, a unos 7 metros de distancia. Pude verla claramente ahora, la piel gris, casi azulada, los nudillos sobresalidos, como si no hubiera grasa ni músculo debajo, las uñas quebradas, largas, más como garras sumergidas demasiado tiempo, y esos dedos, largos, demasiado largos para ser humanos. La mano temblaba, no como si pidiera ayuda, sino como si estuviera tirando de algo muy pesado. El sello muerto volvió a aparecer bajo la capa congelada, balanceándose lentamente en el agua oscura como una bandera sumergida. Di 2 pasos más, incapaz de resistir. El hielo crujió muy suavemente bajo mi peso. No sabía si era por la profundidad o por lo que estaba debajo. Entonces la criatura se desplazó hacia mí. La sombra se deslizó como un rayo, rápida, silenciosa, directa. Me quedé congelado. El instinto me gritaba que retrocediera, pero mis piernas no respondían. La figura pasó por debajo del hielo tan rápido que apenas pude registrarla, un cuerpo estilizado, alargado. Con movimientos demasiado fluidos para ser humanos. Sentí un latido en mi cabeza, no es un buzo. No es un animal. No es nada que hayas visto antes. El sello se movió otra vez, pero ahora era arrastrado con fuerza. La mano invisible lo jalaba hacia una zona donde el hielo era más grueso. Parecía que la criatura quería llevar su presa hacia un lugar más oscuro, más profundo. Fue cuando di un paso hacia atrás que sucedió algo inesperado. La mano emergió otra vez, pero esta vez no estaba tirando del sello. Estaba buscando algo. Explorando el hielo. Palpando. Los dedos recorrieron la superficie helada de manera inquietantemente humana, como si estuviera calculando el grosor, buscando el punto débil. Y lo hacía cerca de donde yo estaba situado. Mi corazón empezó a martillar con fuerza. Sentí un sudor frío resbalándome por la espalda a pesar del clima. La criatura sabía que yo estaba allí. El sello volvió a moverse, pero ahora era como si la criatura hiciera 2 cosas a la vez, proteger su presa y estudiar a la posible amenaza, o al posible alimento. Un sonido brotó desde debajo del hielo. Era un gruñido húmedo, grave, como 2 piedras chocando bajo el agua mezcladas con un lamento. Nunca he escuchado nada igual en mi vida. Yo di un paso atrás. Pero la criatura se detuvo súbitamente, como si hubiera sentido mi movimiento. La sombra cambió de dirección. Se giró hacia mí. Lentamente. Y entonces, desde el fondo oscuro, vi algo que jamás voy a olvidar, un ojo negro, enorme, sin brillo, sin blanco, sin humanidad alguna, acercándose a la superficie del hielo, acercándose a mí. Pero eso pertenece a la siguiente parte. El ojo llegó primero. Una mancha redonda, negra, tan profunda que parecía un agujero sin fondo en el hielo. No parpadeaba. No se movía. Solo estaba ahí, fijo en mí, como si la criatura estuviera tratando de memorizar mi forma, mi olor, mi respiración, mi miedo. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Nada en ese ojo pertenecía al mundo humano. No había compasión, ni curiosidad inocente, ni siquiera rabia. Era otra cosa. Era hambre. El hielo se volvió más transparente justo encima de la criatura. La presión del cuerpo pegándose contra la superficie lo aclaró como si alguien hubiese limpiado una ventana desde dentro del agua. Y por fin, lo vi. Primero apareció la frente, pegada al hielo como una ventosa. La piel era pálida, grisácea, marcada por venas azul oscuro que se inflaban como raíces. El cabello, mojado y pegado al cráneo,
parecía más algas que pelo humano, hilos negros que flotaban sin dirección bajo el agua. Cuando su rostro completo se deslizó bajo la placa helada, mi estómago se contrajo. La nariz era apenas una hendidura. La boca. Dios mío, la boca, era una línea fina que de pronto se abrió justo hasta las mejillas, revelando 2 filas de dientes pequeños pero afilados, encajados como cuchillas de un molino. La criatura se quedó quieta. Inmóvil. Observándome. El sello muerto volvió a flotar detrás de ella, agitándose apenas con los movimientos lentos del agua. Pero ahora entendí que no lo estaba arrastrando por necesidad de comida. Lo estaba protegiendo, como un depredador que teme perder su presa. Y yo estaba demasiado cerca. Un dedo golpeó el hielo, justo debajo de mis pies. No fue un golpe desesperado. Fue un aviso. Retrocedí un paso temblando. El hielo crujió bajo mi peso. El sonido pareció desconcertar a la criatura. Su ojo se movió, siguiendo el pequeño temblor de la superficie. Y ahí fue cuando hizo algo que me llenó de un terror más puro que cualquier película, cualquier pesadilla de infancia. La criatura apoyó ambas manos bajo el hielo y empezó a empujar hacia arriba. No para romperlo, sino para sentir exactamente dónde estaba yo. Las 2 manos pasaron lentamente de un punto a otro, siguiendo mis pasos, como si tocaran la sombra de mi cuerpo desde abajo. Mis piernas se aflojaron. Sentí náuseas, vértigo, la sensación real de que si daba un paso más, la criatura sabría exactamente dónde cavar, dónde romper. Entonces sucedió algo que me heló por completo. La criatura sonrió. No fue una sonrisa humana. Fue un simple gesto, la boca se abrió un poco más, mostrando más dientes, como si disfrutara del momento. Como si entendiera que yo tenía miedo. Como si lo saboreara. Bajo ella, el sello volvió a moverse. Un tirón brusco. La criatura lo aferró con una mano, sin apartar el ojo de mí. Lo arrastró apenas unos centímetros más hacia la oscuridad. Yo sabía que tenía que correr. Que un segundo más ahí era una invitación a la muerte. Pero mi cuerpo se negaba a moverse. Entonces oí el sonido. Un crujido profundo, largo, como un lamento del hielo abriéndose desde las entrañas del lago. La criatura estaba presionando demasiado. Lo hacía a propósito. Como si quisiera que yo entendiera que podía salir. Que si lo deseaba, podía romper esa barrera frágil entre su mundo y el mío. El hielo se arqueó. Un pequeño círculo de agua oscura apareció alrededor de su palma. Ese fue el momento exacto en que reaccioné. El instinto venció al pánico. Di un paso atrás. Luego otro. Luego corrí. Corrí como si algo estuviera detrás de mí, como si la criatura ya estuviera tocando la superficie, arrastrándose hacia la orilla. No miré atrás. No podía hacerlo. El crujido del hielo siguió sonando, cada vez más fuerte, como si el lago entero se abriera. Cuando llegué a la puerta de mi cabaña estaba jadeando, completamente helado, con las manos temblando tanto que apenas pude cerrar la cerradura. Me quedé quieto, escuchando. Pero no escuché nada. Solo mi respiración, y el hielo del lago, calmándose otra vez. Pero yo sabía que eso no había terminado. Y al día siguiente, lo confirmaría. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa piel gris pegada al hielo, esos dedos largos palpando el lugar exacto donde yo estaba parado. Pero lo peor era el recuerdo de la sonrisa, o lo que aquella cosa intentó convertir en una sonrisa. Aún así, cuando amaneció, mi maldita curiosidad volvió a empujarme hacia afuera. Me decía a mí mismo que no iba a acercarme. Solo mirar desde la cabaña. Solo comprobar si el sello seguía allí. Solo asegurarme de que no había perdido la cabeza. Pero cuando me asomé por la ventana, no pude ver el lago por la neblina. Todo estaba blanco, denso, inmóvil. Una neblina tan espesa que parecía que el mundo se había detenido. Tomé un termo de café, me puse el abrigo y salí a la puerta. El silencio era absoluto. Ni un solo pájaro. Ni un crujido de bosque.
Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. A unos 50 metros, la silueta del lago permanecía quieta como un plato de vidrio. No había señales de movimiento bajo el hielo. Ningún golpe. Ningún temblor. Nada. Me acerqué unos pasos más, sin cruzar la orilla. Entonces la vi. Una marca oscura, justo bajo el hielo, como una mancha. Me acerqué un poco. No demasiado, solo lo suficiente para distinguir su forma. Era un rastro. Un rastro dejado por algo arrastrado por largos metros. La forma del sello muerto era visible, pero no sola. Había marcas de dedos. 4 líneas profundas repetidas en intervalos, como si una mano grande y delgada hubiera empujado el cuerpo a lo largo del lago mientras se deslizaba bajo el hielo. Las marcas eran tan definidas que era imposible confundirlas con grietas naturales. La criatura había movido al sello durante la noche. Y no solo eso, se había acercado más a la orilla. Eso me heló más que cualquier viento de invierno. Porque si aquella cosa podía acercarse tanto sin romper el hielo, tal vez no necesitaba romperlo para acechar. Di un paso atrás. Y entonces lo escuché. Un golpecito suave, casi tímido, justo bajo mis botas. Tap. 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 La criatura sabía que estaba allí. Me estaba saludando, o advirtiendo. La neblina comenzó a levantarse justo en ese momento, como si el lago quisiera enseñarme algo. Y detrás de la capa delgada de hielo, por una fracción de segundo aún así, cuando amaneció, vi un rostro pegado a la superficie. No completamente, solo la mitad del perfil, una mejilla hundida, una cuenca de ojo vacío, algas adheridas al cráneo. Luego se deslizó hacia atrás, desapareciendo sin prisa. Sentí un escalofrío recorrerme desde la columna hasta las piernas. Volví a la cabaña caminando en reversa, sin dar la espalda al lago, por si acaso. Ese día no salí más. Esa fue la primera vez que sentí que la criatura no solo estaba cazando al sello. Estaba estudiándome a mí. Pasaron unas 2 horas antes de que mis nervios me permitieran revisar las fotos que había tomado el día anterior. Mis manos seguían temblando, pero necesitaba comprobar si todo había sido real. Encendí el móvil. La batería estaba baja, pero alcanzaba. Primera foto, un paisaje blanco. Ni rastro de la criatura. Segunda foto, un borrón gris oscuro bajo el hielo. Podía ser cualquier cosa, o podía ser un rostro. Tercera foto, ahí estaba. Un plano lejano, tomado con zoom, pero claro, 5 dedos largos presionando contra el hielo, la piel gris azulada, la palma casi transparente por la presión. Y detrás, la sombra irregular del sello muerto. Sentí un vuelco en el estómago. Me apoyé en la mesa para no caerme. Cuarta foto, el ojo. Negro, circular, sin pestañas, sin brillo. Fijo en la cámara. Como si la criatura supiera que estaba siendo fotografiada. Como si quisiera que quedara registro. Una parte de mí quiso borrar las fotos. Otra parte quiso salir corriendo a mostrarlas al pueblo más cercano. Pero una tercera parte, la que me daba más miedo, quería volver al lago para ver si podía fotografiarla de nuevo, más cerca. Mientras debatía conmigo mismo, un sonido leve me hizo estremecer. Era un golpecito. Venía del exterior. Me acerqué a la ventana. Ahí estaba el lago, quieto, inmóvil. Pero al mirar bien, noté algo que no había estado antes, un pequeño círculo de hielo más delgado, casi transparente, justo en el borde de la orilla. Como si la criatura hubiese regresado y presionado justo ahí. Buscando la parte más débil. Guardé el móvil en el bolsillo y retrocedí. No quería seguir mirando. Pero antes de alejarme completamente de la ventana, lo vi. Un dedo. No toda la mano, solo un dedo largo y gris, asomando como una sombra bajo el hielo. No golpeó esta vez. Solo se quedó quieto. Apuntando hacia la cabaña. Como si me invitara, o me advirtiera. Esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Tomé valor, o estupidez,
y salí hacia el lago otra vez. El aire olía a metal, a humedad congelada. El cielo estaba cubierto por un gris uniforme que hacía que el mundo pareciera una fotografía sin contraste. Me acerqué con cuidado al borde del lago, consciente de cada paso. Miré hacia abajo. El rastro del sello estaba allí, pero el cuerpo había desaparecido. Completamente. Ni una gota de sangre. Ni una sombra. Ni un pelo. Nada. La criatura se lo había llevado a un sitio más profundo. Un sitio donde yo no pudiera verlo. Pero había algo peor. Justo en el lugar donde el sello había estado por última vez, vi una marca circular en el hielo. No era una grieta, no era un agujero. Era una marca hecha con la palma de la mano, casi perfecta. La criatura había presionado allí. Había intentado romper. Había medido la resistencia. Y la marca estaba más cerca de la orilla que el día anterior. Sentí un sudor frío recorrerme el cuello, aun con el clima helado. Me di la vuelta para regresar a la cabaña. No quería seguir mirando. Pero entonces algo surgió detrás de mí. Un golpe. No desde el hielo. Desde el bosque. Me giré de inmediato. No vi nada. Solo troncos oscuros y ramas pesadas por la escarcha. Otro golpe. Más fuerte. Mi corazón empezó a latir tan rápido que podía oírlo en los oídos. Retrocedí hacia la cabaña, y cuando estaba a pocos pasos de la puerta, lo escuché. Un sonido grave, húmedo, como un gruñido distante. Venía del bosque. No del lago. Necesité toda mi fuerza para entrar y cerrar la puerta. Fue esa noche cuando lo entendí, la criatura no estaba atrapada bajo el hielo. El hielo solo era su escondite. Podía moverse. Podía salir. Y lo estaba haciendo. No suelo admitirlo, pero ese día comencé a pensar seriamente en dejar esa cabaña. No me importaba el trabajo. No me importaba el estudio del clima. No me importaba el proyecto de investigación. Nada valía la pena comparado con lo que había ahí afuera. Toda esa tarde la pasé dentro, escuchando. A veces sentía un crujido en el lago. Otras veces, un pequeño golpe, como si un dedo tocara suavemente la superficie. Pero lo peor fue al anochecer. Porque escuché pasos. Lentos. Húmedos. No sobre el hielo. No bajo el agua. En la tierra. En la nieve. Caminando alrededor de la cabaña. El ruido era irregular, como si algo se arrastrara parcialmente. A veces, una especie de cola o aleta golpeaba la nieve. Otras veces, unos dedos largos rasgaban la madera exterior de la pared. Yo no podía moverme. Me quedé sentado en la silla con el rifle en las manos, aunque sabía que no serviría de nada. A medianoche, el ruido se detuvo. Hubo un silencio absoluto. Y luego, un golpe. Fuerte. Contra la ventana. No pude evitar mirar. Y allí lo vi. Un rostro gris pegado al cristal, como lo había visto en el hielo, pero ahora sin barreras. Un ojo negro enorme, un cabello flotando alrededor de un cráneo demasiado estrecho, una boca llena de dientes afilados abierta como si respirara contra el vidrio. La criatura no estaba cazando esta vez. Estaba mirándome. Reconociéndome. Registrándome. Un segundo después se deslizó hacia el lago, su cuerpo serpenteando de una forma imposible para un ser humano. No volví a dormir. No volví a salir. Y cuando amaneció, empaqué todo y me marché. Pero aún hoy, a veces veo marcas en el hielo en mis fotos antiguas. Marcas que antes no notaba. Manchas que no sé si estaban ahí desde siempre o si es mi mente jugando conmigo. Lo único que sé es que aquella criatura no solo arrastró un sello bajo el hielo, en mis fotos antiguas. Marcas que antes no notaba. Manchas que no sé si estaban ahí desde siempre o si es mi mente jugando conmigo. Lo único que sé es que aquella criatura no solo arrastró un sello bajo el hielo. Me arrastró a mí. Un miedo del que todavía no salgo.